Buenas tardes y bienvenidos al telediario de los miércoles. En el siguiente reportaje os mostraremos Benicàssim. Yo soy Anastasia Mijay. Y yo, Inés Martínez. Estamos en la Biblioteca Pública Municipal de Benicàssim. Aquí la gente suele venir a estudiar, a leer libros, etc. Nos encontramos enfrente del ayuntamiento. Como podéis ver, más abajo está la iglesia de Santo Tomás. Si nos dirigimos desde la derecha, podremos ver el ayuntamiento. Aquí es donde la alcaldesa suele pasar la mayor parte del día. También se hacen documentos de mucha importancia. Nos encontramos en el centro del pueblo de Benicàssim, enfrente de la iglesia Santo Tomás de Villanueva, donde se celebran bautizos, comuniones, bodas, etc. Si nos movemos hacia la derecha, nos encontraremos con un pasillito estrecho. Allí, más adelante, está el teatro. Y ahí se encuentra mi compañera Inés Martínez Martín, donde os lo explicará todo. Estamos en el Teatro Municipal de Benicàssim. Si nos movemos hacia la izquierda, nos encontraremos en la puerta del teatro. Aquí se suelen hacer actuaciones, ver películas, etc. Enfrente hay un parque donde los niños suelen jugar. También suelen hacer la feria del libro. Hola, me llamo Ruxandra, llevo 10 años viviendo en Benicàssim y me gusta porque es un pueblo pequeño donde la gente y los vecinos se conocen entre ellos, pero además tiene mar y montaña. El mar pues puedes ir a nadar en verano y la montaña pues puedes ir a hacer senderismo. Además es un muy buen estacionamiento turístico, ya que en verano viene muchísima gente, pero aparte también se organizan festivales importantes como el FIB o el Rototom. Tardes. Estamos en la Fuente del Señor. Esta fuente lleva aquí desde 1927.